3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 16 de abril aquí en 3030. Tenemos un programa con mucha información, un programa muy variado y un programa muy sentido que yo les ruego por favor que lo vean en familia, como siempre se lo solicito, para que en este caso muy puntual conozcamos un poco más con testimonios aquí en el estudio de la enfermedad de Parkinson. Esta noche tendremos dentro de nuestra agenda ese tema. Nuestra agenda de esta noche es la siguiente. Agenda de 3030, 16 de abril 2023. 1. Honduras arde. 1896 incendios en todo el país. Al menos 1896 incendios en todo el país se registran en este momento. ¿Cuándo lloverá? Es la pregunta de los 1.000 millones de lempiras. La doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Salud, se refiere a la intervención de las cárceles. Ella va a liderar ese proceso de intervención de las cárceles del país. Don Pedro Barquero, que es el secretario de Desarrollo Económico, nos dirá qué es lo que está pasando con la Ley de Justicia Tributaria. Y un doctor, él es neurólogo y nos hablará del Parkinson y también tendremos testimonios de pacientes aquí en el estudio. El teléfono para que ustedes puedan hacer sus comentarios breves, por favor, para poderlos pasar, y sus preguntas directas es el 94 45 30 56. Si está fuera del país, el más 504. Por favor, anótelo, tomen una captura de pantalla para que a partir de este momento usted pueda hacer sus breves comentarios al programa o sus preguntas sobre los temas que vamos a abordar a partir de este momento. Bueno, les decía que esta noche vamos a hablar sobre el tema de la enfermedad de Parkinson. Para eso está aquí en el estudio, y esto es un avance de lo que vamos a tener un poquito más adelante, don Fausto Jiménez. Don Fausto Jiménez es el fundador y presidente, aunque él dice que es coordinador, pero usted es el presidente de la Asociación de Pacientes con Parkinson. Bienvenido, don Fausto, gracias por estar aquí. Muy bien, gracias por estar aquí. Don Fausto es paciente de Parkinson, tiene 61 años de edad. Nos acompaña también el doctor Roberto Padilla, es neurólogo y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias, licenciado Edgardo Melgar, por la invitación. Esperamos ampliar un poco sobre esta impactante enfermedad. Sin duda alguna que así es. Nos acompaña también don Miguel Ángel Flores, tiene 70 años de edad, es paciente de Parkinson. Muchas gracias, don Miguel, por estar aquí. Gracias a usted por la oportunidad de estar acá. Muy bien, gracias. Doña Marta Zúñiga tiene 65 años, paciente de Parkinson, recientemente diagnosticada, ¿verdad? Sí. Muy bien, ya vamos a hablar con usted. Quiero saludar también a la señora esposa y al hijo menor, a la señora esposa doña Eugenia y a su hijo menor Javier, que vienen acompañando a don Miguel Ángel. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. La participación de la familia en estos casos es sumamente trascendental. Y también a la esposa y a los dos hijos que acompañan también a don Fausto Jiménez. Muchas gracias también por estar aquí. Bueno, ya vamos a hablar, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Ya vamos a hablar, don Fausto. Ya vamos a hablar don Miguel y ya vamos a hablar doña Marta. Okay. Muy bien. Preparen ustedes, amables televidentes, sus preguntas, porque no siempre se tiene la oportunidad de hablar de un tema que cada vez, ¿verdad, doctor? Tiene más pacientes. Más y más. Preocupante y va a ser más preocupante. Muy bien. Bueno, ya escucharon al experto en unos minutos ese tema. Así que reúna a la familia, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser diagnosticado con Parkinson. Claro que sí. Así es, Todos, ¿verdad? todos. Hombres, mujeres, Todos. Muy bien. Todos. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Antes les decía, Honduras arde. Vean esta imagen impresionante de la NASA que corresponde a este fin de semana, incluyendo hoy domingo. Esta es Centroamérica. Miren, México, vean Guatemala cómo está, vean cómo está Honduras, Nicaragua, Costa Rica apenas Costa Rica, allá en el sur de Centroamérica, y Panamá también está ardiendo. Pero vean lo impresionante de Honduras. Esto es en este momento, a esta hora de la noche, más de 1.800 incendios, unos más fuertes que otros evidentemente, pero así se ve Honduras con esta imagen satelital y la acercamos un poco más. Prácticamente no hay territorio hondureño que no reporte en este momento un incendio forestal. En todos los departamentos hay incendios forestales. Quizás en el único que no hay es en Islas de la Bahía. Pero miren, por ejemplo,
cómo está Atlántida. Luego abajito, cómo está Lloro. Cómo está el norte, el sur, el centro de Olancho. Mira el norte de Francisco Morazán, el centro de Francisco Morazán, un poco el sur de Francisco Morazán también, Comayagua. Comayagua también hay incendios forestales. El Paraíso tiene incendios forestales. Choluteca, un poco en Valle. En Occidente se reporta menos, pero no hay departamento, a excepción de Islas de la Bahía, que no tenga en este momento un incendio forestal. Unos minutos sobre ese tema, don Francisco Argeñal es el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos del país. Don Francisco Argeñal atiende una llamada telefónica de 30:30 a esta hora de la noche. Don Francisco, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo. Un gusto estar en este programa y refiriéndonos a un tema tan trascendental como es la época de incendios que se da casi todos los años para este tiempo. A mí me sorprende estos 1.896 incendios forestales que reporta Copeco y que lo vemos reflejado en esta imagen satelital. ¿Le sorprende a usted o usted está acostumbrado a esto? Pues fíjese que hemos tenido otros años cuando hemos tenido más cantidad de incendios, pero justamente coincide cuando la temporada seca se alarga mucho tiempo, especialmente llegamos a abril con poca lluvia. Y cuando tenemos una condición, y a veces cuando tenemos inversiones térmicas incluso, hace que esa concentración de humo se mantenga cerca del suelo. Y usted recuerde cómo en años anteriores se ha cerrado el aeropuerto Tocontín por casi 15 días. Y esas cosas todavía no han sucedido este año, aparte que tenemos pocas operaciones aéreas en el aeropuerto ahora. Pero normalmente esas cosas ocurren o nosotros nos damos cuenta porque suceden aquí en Tegucigalpa, pero viendo esta imagen, o Tegucigalpa y alrededores, pero viendo esta imagen, no hay departamento, a excepción de Islas de la Bahía, que no reporte un incendio esta noche. Dice que hay algo que es muy importante resaltar, y es que en los municipios de la frontera con El Salvador, especialmente en los departamentos de Intibucá y especialmente en Empira y algunos municipios de La Paz, usted puede notar que hay pocos incendios forestales. Sí. Ahí porque se ha vuelto una norma, hay ordenanzas municipales de cero quema para siembra y también, vieron algunas prácticas en Empira Sur, sobre todo de un proyecto que se llamaba Quesungual, en el cual se le enseñaba a la gente a no quemar, sino que utilizar más bien el rastrojo como una forma de conservar la humedad y también de una forma también de abonar el mismo suelo. También hay proyectos de silvicultura. Bueno, eso está funcionando allá y se ve reflejado en el mapa satelital, pero el resto del país evidentemente no. La pregunta es, ¿qué institución, llámese bomberos, llámese Instituto de Conservación Forestal, llámese como se llame, ¿qué institución tiene capacidad de pagar esa cantidad de incendios, don Francisco? Vea, es difícil cuando usted mira una cantidad de incendios como esta y como puede ver es una práctica ancestral en todo Mesoamérica donde el campesino por lo general quema para sembrar y se refleja en eso. El problema es cuando se escapan de las manos y se trasciende hasta los bosques y es justamente ahí donde pues la Asociación de Municipios de Honduras, el Instituto de Conservación Forestal, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Copeco, bomberos, Fuerzas Armadas, todos se ven en la obligación de acudir a apagar incendios en zonas que son de reserva biológica sobre todo, sí. Pero hay muchos lugares, hemos visto por ejemplo que en los últimos 10 días esa imagen de concentración de fuegos, puntos calientes en el sur de Lloro, el norte de Francisco Morazán, en la parte noroccidental del Olancho, sí, se han mantenido prácticamente muy constantes. Quiere decir que hay un problema muy serio, sí, y hay una zona boscosa. Lloro, Francisco Morazán, Olancho tienen semanas de estar bajo fuego. Sí, ya tienen prácticamente casi 2 semanas. Y dígame, ¿cuándo va a llover? Dice que tenemos mañana pronóstico de lluvia y con actividad eléctrica, pero para la zona occidental, especialmente en los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, Empira y parte de La Paz, incluso algunos sectores de Valle y Comayagua y posiblemente Francisco Morazán podríamos tener chubascos mañana, pero en la zona central serían muy aislados, donde esperamos que pueden ser dispersos
e incluso pueden ser moderados. En Pero parte la lluvia, occidental. pero propiamente la lluvia, ¿para cuándo la esperamos? Bueno, la estación lluviosa ya a nivel nacional, en el corredor seco se espera hasta después del 5 de mayo. Después del 5 de mayo. ¿Y esa estación lluviosa de mayo y junio será buena, regular o mala? De acuerdo a los pronósticos que hemos hecho y que se han compartido a nivel de Centroamérica, en el Foro Centroamericano del Clima, estamos diciendo que vamos a tener condiciones de lluvia parecidas al promedio en mayo, lo mismo que en el mes de junio. Sí, pero Sin le embargo, pregunto, en para que julio- todos podamos entender, ¿buena, mala o regular será la estación lluviosa de mayo y junio? Mayo y junio se esperan que sean regulares. El problema es que en julio esperamos que la canícula empiece un poco temprano. Oh, Y eso es el riesgo que tendríamos porque justamente ya en julio se espera que se establezca el fenómeno del Niño. o sea que tendríamos sequía en julio, agosto, septiembre. Sobre todo el mes de agosto que nos sale por el momento más seco todavía que mismo en julio, pero creemos que hay algunos sectores del corredor seco, principalmente en la parte fronteriza con El Salvador, donde podríamos tener menos lluvias en julio, especialmente en los departamentos de La Paz, Valle, la parte occidental de Choluteca, al sur de Francisco Morazán, es donde esperamos que las lluvias pueden estar por debajo del promedio en el mes de julio, con una canícula que empezaría un poco temprano y terminaría un poco tarde. Estamos a 16 de abril, falta todavía 15 días para que concluya el mes, 20 días a partir del 5, después del 5 de mayo para las lluvias. Es decir, si no llueve, como no está pronosticado que llueva, de aquí hasta después del 5 de mayo, esos puntos rojos pueden seguir así o pueden aumentar. Incluso podrían aumentar porque hay condiciones favorables, porque tenemos temperaturas altas, tenemos poca humedad y si las lluvias no se presentan de manera generalizada en toda esa región, pues los incendios van a continuar. Aquí lo que nos puede salvar es que empiece a llover ya de manera más temprana, pero de acuerdo a los pronósticos que hemos visto, pues las lluvias antes del 20 de abril no son tan factibles como las que tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Muy bien. Don Francisco, le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación. Es un panorama bien desalentador, muy complicado, muy alarmante el que usted nos plantea, pero usted es el experto y sabe mejor que nadie sobre este asunto. Y lo bueno es que usted está para decirnos el pronóstico, lo que va a pasar, para prepararnos. Muchas gracias, don Francisco. Muy amable. Con mucho gusto, buenas noches. Gracias, don Francisco Reñal es un experto en meteorología y lo que él dice ocurre siempre. Lo que él dice ocurre siempre. Tengo años de entrevistar a don Francisco Reñal, es un experto en esta materia y sus pronósticos son siempre acertados. Por eso es el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. Bueno, un par de comentarios sobre este tema, por favor, si son tan amables. Bueno, el primero, sobre el tema del incendio en zonas de bosque, debería legislarse en el sentido de mapear el bosque existente y qué área de bosque incendiada queda automáticamente convertida en área de reserva y con prohibición de construir en dicha área. Muy bien. Además, todos los años se sabe que los incendios forestales harán desastres. ¿Por qué nuestras autoridades no toman medidas preventivas con anticipación? Bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, ella va a liderar la intervención de los centros penales en el país. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer un corte comercial y ella nos lo va a contar cuando regresemos. Y me deja, por favor, la imagen de Centroamérica, este mapa satelital donde se reportan los incendios a esta hora. Es un mapa satelital de la NASA, que coincide con el de que tiene Copeco en el caso de Honduras, y así está la cosa. Y en lo que vamos al corte comercial, me le va a hacer haciendo el acercamiento. Ya volvemos. Les recuerdo que esta noche aquí en el estudio está doña Marta Zúñiga. Tiene 65 años, es paciente diagnosticada de Parkinson. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron Parkinson? 2019. 2019. Agosto de 2019. Agosto 2019. 20, 21, 22, 23. Va a cumplir 4 años usted con ese años, diagnóstico. sí. Muy bien. Gracias por estar aquí, doña Marta. Ya vamos a hablar con usted. Gracias a usted. Don Miguel Ángel Flores es un hombre de 70 años de edad. Ha venido con su esposa Eugenia y con su hijo menor Javier. También diagnosticado con Parkinson. Perfecto. Así es, ¿verdad, don Miguel? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Bien, por el momento. Muy bien, bien por el momento. Sí. Muy bien. Y así va a estar. No se preocupe. Muy bien, gracias, don Miguel.
El doctor Roberto Padilla, neurólogo, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a usted, licenciado. Y está con don Fausto Jiménez, de 61 años de edad, fundador y presidente de la Asociación de Pacientes con Parkinson. Él ha venido acompañado de su esposa y 2 de sus hijos. Gracias, don Fausto, por estar aquí. Bienvenido al programa. ¿Todo bien? ¿Se siente bien? ¿Sí? ¿Se siente bien? Muy bien. Excelente. Gracias. El dedo arriba. Dedo pulgar arriba. Hay una imagen que yo quisiera mostrar del doctor con su paciente. Y creo que pocas veces tenemos oportunidad de ver al doctor con su paciente. Esta necesidad del paciente de estar con alguien para que lo apoye y para que esté un poquito más calmadito, ¿puede explicarlo, por favor, a nuestros televidentes? Bueno, ya con don Fausto son casi 2 décadas. Aparte de que él es presidente, él es mi paciente. Llevamos casi 2 décadas de conocernos. Ha sido una ruta difícil, ha sido un camino muy duro, desde ver a don Fausto al inicio de su problema con una manifestación muy leve de la enfermedad y creer, que esto es un problema leve. La enfermedad de Parkinson no es un problema leve. Me está hablando es una enfermedad muy difícil. Me está hablando que don Fausto fue diagnosticado hace 20 Casi años. más de 2 décadas. O sea que él tiene 61 años de edad, él fue diagnosticado a los 40 años. Muy joven. Realmente podríamos decir que él comenzó hace muchísimos años con la enfermedad. No comenzó hace poco. Él tiene muchos años con la enfermedad. Y en esa ruta se comenzó un proceso de tratamiento, de apoyo y de lucha. Y ante todo, más que el apoyo médico y del grupo de médicos, psicólogos, psiquiatras, es el apoyo de la familia. El apoyo más importante ha sido de la familia. El apoyo más importante de la familia. Esta condición de don Fausto, ¿cómo podría usted describir qué es? ¿En qué circunstancias se encuentra? Actualmente don Fausto ya tiene un periodo más avanzado de la enfermedad y actualmente lo que ustedes observan es una fase que se llama off time, en que hay actividad significativa de la enfermedad. Este proceso, esta parte de off time, en que ya hay mucha manifestación de la enfermedad, es una fluctuación en la enfermedad que se mira más a medida que avanza la enfermedad. Esta fluctuación, que son fluctuaciones motoras de la enfermedad, a veces se disponen de ciertos tratamientos, pero esos medicamentos tenemos limitaciones porque no los tenemos disponibles en el país. Entonces son limitaciones. Y esta situación de don Fausto, diría usted, en esta circunstancia que él presenta, ¿es ya una situación de Parkinson avanzado? Ya se ve a medida que avanza la enfermedad, esto es más frecuente, porque los tratamientos que se comienza a usar de manera rutinaria, ya la respuesta no es la óptima, ya el cuerpo va rápidamente metabolizándolos, entonces ya la respuesta no es la misma. Este movimiento, o sea, que no es deseado, que no es propio del... Claro. Exactamente. ¿Es la única manifestación del Parkinson? La enfermedad tiene un sinnúmero de manifestaciones. Las manifestaciones que más ve la población son manifestaciones motoras, lo que observa, pero hay una enorme cantidad de manifestaciones. Y esas manifestaciones no se puede controlar. Ahorita está en ese periodo de off time, en que hay una manifestación. Está en un on time en que las manifestaciones desaparecen. Digamos que en el caso de don Miguel es on time. Ahorita podemos decir que está en on time, en que no tiene manifestaciones tan evidentes, en que tiene un efecto más óptimo del medicamento. Pero don Miguel, que también es un paciente que lo conozco hace muchísimos años, tiene periodos en que está off time, que tiene también muy similar. Y si lo ve, exactamente igual. Don Miguel tiene periodos en que está exactamente igual a él. En que es difícil que él inclusive se pueda movilizar. ¿Y qué hace que esté en un on time o en un off time? El efecto del medicamento. En uno, todavía el efecto, en el caso de don Miguel, hay efecto medicamentoso. En este caso el medicamento se está estimulando ciertos químicos en el cerebro y esos químicos están haciendo su acción. En este caso los medicamentos han bajado y el químico en el cerebro se ha agotado. Necesitaríamos usar un medicamento a dosis más rápida, de una acción más rápida, porque el medicamento que él usa de manera usual, los que se disponen en nuestro país, si se usan, comienzan a tener un efecto, pero de manera lenta y rápidamente
se usan inmediatamente y el efecto vuelve a estar así. Entonces, o sea que, ese es un problema. por ejemplo, en el caso de don Fausto, se tomó su medicamento hoy, Claro, claro, hace poquito. hace poquito. ¿Cuánto tiempo le hace efecto? Debería de hacer un efecto en un periodo de 3 a 4 horas, pero a veces solo dura 1 hora, hora y media el efecto. Dura muy poco el efecto. ¿Se siente bien, don Fausto? ¿Sí? Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Muy bien. ¿Me le dieron cena antes de venir? Sí, Sí, muy bien. Bueno, ya vamos a seguir conversando con usted, ¿le parece? sí. Muy bien. ¿Cómo puede, uno cree que un paciente de Parkinson es hasta, o que los síntomas o los casos se diagnostican a una persona adulta mayor, arriba de los 60 años? Y el caso de don Fausto me sorprende porque fue a los 40 años. 42 42 años. ¿Y el caso de don Miguel? Don Miguel tiene también más de una década de estar con la enfermedad. Don Miguel comenzó antes de los 60 años. Estamos hablando de pacientes que no comenzaron más arriba de los 60, comenzaron antes de los 60. ¿Y el Parkinson en su caso, doctor, lo diagnostica con más frecuencia ahora? Ahora es menos de los 60 años. No es una enfermedad de adultos mayores, como piensa la población. Es una enfermedad que se está viendo más en personas menos de 60, 50, 40 años. Yo tengo pacientes tanto en el ámbito privado y de seguridad social, jóvenes de 40 años que tienen la enfermedad de Parkinson. Muy bien. Así que quitémonos esa venda de que es una enfermedad de adultos mayores, de los viejitos, como se dice vulgarmente. Exacto. Quitémonos Y el eso. caso de don Miguel Ángel Flores, de 70 años, que se encuentra en esto que usted, no sé si así en el mundo se conoce como on time Y off time. y allá off time. On time es dentro del efecto del medicamento. Así es. Off time es fuera del efecto del medicamento. Así O sea, es. ese medicamento que él tomó hace poco, necesita tomarlo Nuevamente. nuevamente. Pero el problema es que la dosis tampoco se puede estar acumulando mucho, porque los medicamentos dan su beneficio, pero dan su prejuicio. ¿Ok? Entonces, hay medicamentos que en ese contexto existen para aplicarse inmediatamente, para revertir y de acción muy rápida. Sí. Esos medicamentos de acción pero muy rápida no los tenemos en el país. ¿Nunca los hemos tenido? No los hemos tenido. Son medicamentos de décadas de que se están utilizando hace décadas en países altamente ¿Hay alguna razón industrializados. por la que no los tenemos? ¿Son muy caros? Yo creo que primeramente sí el precio es altamente costoso y segundo ¿Es caro, don Miguel? son caros. Don Miguel conoce varios de esos medicamentos, son carísimos y yo creo que por eso, conociendo la realidad económica global de nuestro país, las farmacéuticas no tienen como una razón de marketing o de ¿Pero deberían de mercadeo. tenerla ahora, doctor? Yo ¿En su pienso opinión? que sí, porque cada vez hay muchísimos más pacientes, definitivamente. Bueno, yo quiero agradecer mucho a doña Marta, a don Miguel Ángel, a don Fausto Jiménez, que han tenido esta noche el coraje y la valentía de venir aquí al programa, presentarse aquí ante el programa, mostrar las circunstancias en las que ellos están, junto con su doctor, porque el doctor Padilla ellos son pacientes del doctor Padilla, y que ustedes, y hacer un poco de conciencia, informarle a nuestros amables televidentes todos estos detalles que me sorprenden mucho de lo que usted nos está diciendo, doctor. La edad en la que se está diagnosticando, las circunstancias que están atravesando por el problema de este medicamento con un efecto más inmediato, ¿verdad? Y que esta es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura. Es algo que tenemos que hacer conciencia. La mayoría de las enfermedades neurológicas no tenemos una cura, ni tenemos un tratamiento que va a evitar que progrese, pero sí tenemos tratamientos que mejoran la calidad de vida. Muy bien. Eso sí, sí tenemos tratamiento en ese sentido. Gracias, doctor. Ya vamos a continuar esta conversación con usted. Amables televidentes, les pido que aprovechen la oportunidad que el doctor Padilla está aquí con nosotros para que puedan hacer sus preguntas. Tienen un familiar, ya nos va a decir también el doctor sobre los primeros síntomas, ¿verdad? Los que puedan encender el foco de alarma en una familia, en una persona, en alguien que podría eventualmente padecer de Parkinson, ¿verdad? Porque hay algunas formas, me imagino, no sé si habrá algún examen, alguna prueba, o solo son síntomas así, forma de comportamiento, que puede ser un diagnóstico de Parkinson. Ya más adelante. Doctora Yulisa Villanueva, buenas noches.
No escucho a la doctora. ¿Está la doctora ahí? No la escucho. Muy buenas noches, Edgardo. Realmente observando el trabajo también importante que es educar a nuestra población y ver a Roberto Padilla, mi colega y amigo, a quien siempre hemos admirado desde que hemos sido compañeros. Porque Roberto, yo le decía Robertito y se enojaba porque no me diga Robertito, me decía. Pero Roberto le decía yo por mucho cariño que le tenemos, porque además de haber sido un gran estudiante, es un médico extraordinario y es uno de los primeros neurólogos formados del posgrado de la mano del doctor Medina. Y realmente toda la formación después adquirida por Roberto ha sido grande. Felicidades, Roberto. Gracias. Me da alegría verte. Muy bien. Doctora. Y a tus pacientes, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Doctora, el fin de semana pasado ocurrió este enfrentamiento simultáneo en 4 cárceles del país. Murió una persona, más de 10 resultaron heridas. A raíz de eso, la presidenta anunció que habría una intervención. Sería la primera, en este caso del gobierno, del nuevo gobierno, que ya ha habido intervenciones en gobiernos anteriores de los centros penales. Y en un tuit, la presidenta Castro el lunes pasado, 10 de abril, dijo lo siguiente. Dijo, con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios, he nombrado a la doctora Yulisa Villanueva para presidir este plan de intervención, apoyada por el Instituto Penitenciario y la Policía Nacional. El día viernes anunciará las medidas. ¿Esa SCC qué es, doctora? Mándeme. ¿La SCC qué es? La SCC significa la solución contra el crimen. Ah, muy bien. Una sigla. Muy bien. Apoyada por el Instituto Penitenciario y la Policía Nacional. El día viernes anunciará las medidas. Bueno, la doctora Yulisa Villanueva respondió lo siguiente. Presidenta Castro, agradezco la confianza depositada en mi persona para la ejecución del plan de desmontar las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y promover de manera enérgica la lucha contra la criminalidad organizada en pro de la seguridad ciudadana. Gracias, doctora Yulisa Villanueva. No es fácil ese trompo que se echa usted a la uña. Tengo 2 preguntitas para ir al corte comercial. Quiero que me conteste si es posible con un sí o con un no. La primera, las estructuras criminales ¿tienen el control de los centros penitenciarios del país, sí o no? Parcialmente, diría Renato, Edgardo. Ajá. Creo que es una pregunta difícil que definitivamente obedece a la génesis del problema. Muy bien, entonces la respuesta es, parcialmente tienen el control de los centros penitenciarios. La segunda, las estructuras criminales que operan parcialmente dentro o que tienen el control parcialmente de los centros penales, ordenan desde ahí cualquier acto criminal que se produce fuera de las cárceles, ¿sí o no? Por supuesto que han estado en la libertad con muchos privilegios desde aquí adentro para montar, puesto que son estructuras criminales organizadas, para montar también acciones en contra de la ciudadanía, lo tenemos claro, y esto generar un efecto negativo contra lo que es seguridad ciudadana. Muy bien, doctora Yulisa Villanueva es la subsecretaria de Seguridad y ella va a liderar el proceso de intervención de los centros penitenciarios del país, de los 25 centros penales del país. ¿Son los 25 los que se van a intervenir, doctora? Inclusive hay que destacar también que los menores infractores tienen también un interés muy importante para nosotros y el tema se va a abordar de manera integral. No vamos a dejar de último a los menores infractores pensando que como ellos no tienen nada y han estado en abandono, hay que continuar en abandono. Muy bien. La presidenta ha sido clara y enfática desde el 22 de marzo con sus primeros tweets. Dijo, vamos a declarar en estado de emergencia la Penitenciaría Nacional, es decir, lo que tenga que ver con encarcelamientos. Y en ese sentido es lo que nosotros vamos a ir construyendo. Doctora, y uno de los puntos importantes, dígame. Esta intervención, ¿usted la va a hacer con las Fuerzas Armadas o con la policía?
Bueno, en primer lugar quiero destacarle que lo vamos a hacer un grupo multidisciplinario de personas. Y los objetivos número 1 que se han establecido desde que la presidenta declaró emergencia es ir desmilitarizando la policía y gradualmente pasarla a lo que sea pues el mando de los civiles. Pero para este tema tendremos que trabajar progresivamente para llegar a este objetivo. La reinserción social y el tratamiento de los privados de libertad es uno de los puntos más importantes, pero nosotros no podemos olvidar en primer lugar que este es un problema heredado de años y que el crimen organizado, como la pregunta que usted me decía, ¿quién tiene la gobernanza? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién tiene la gestión penitenciaria? Hay mucho que debemos de analizar al respecto y creo que es muy importante destacar que el crimen organizado ha estado también de las manos de los corruptos y los corruptos han generado de alguna forma también asociación con grupos criminales que están adentro, que impiden de alguna manera la adecuada gestión penitenciaria. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Que al principio lo manejaban los militares. Ok, ¿qué ha sucedido? ¿Estamos la población hondureña satisfecha de ese trabajo? Indudablemente que no. Luego, paulatinamente se pasa a la policía y la policía apenas comienza con un trabajo de 1 año, pero en ese año también se requiere un trabajo fuerte en el marco del respeto de los derechos humanos, pero trascendente que nos permita recuperar la gobernanza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Poco a poco hemos estado observando que los hondureños no queremos definitivamente tener la gobernanza total o parcial de criminales. Y ese es el punto que vamos a trabajar fuertemente para poder lograr los trabajos que lleven definitivamente a la rehabilitación y a la reinserción de personas. En este comité interinstitucional que usted va a liderar en la intervención de los centros penales, ¿estarán miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿O solo de la policía? Bueno, en este momento, por supuesto, yo le voy a decir, tengo que trabajar con alguien. No voy a trabajar definitivamente con solo la policía. Voy a trabajar con entes multidisciplinarios entre lo que son cooperación internacional, que quiero decirle que estoy muy contenta porque la cooperación internacional ha brindado y se ha volcado completamente y satisfactoriamente a apoyarnos. Y también, por supuesto, con grupos de sociedad civil. Vamos a trabajar con fuerza también para desarrollar proyectos y planes que lleven encaminados a la recuperación de la seguridad ciudadana a través de la recuperación de los privados de libertad. Doctora Villanueva. Privados de libertad ahí. Doctora Villanueva, doctora Villanueva, una de las primeras decisiones que imagino o medidas que va a adoptar es el desarme general al interior de los centros penales, ¿sí o no? Bueno, en primer lugar, yo lo que quisiera decirle para todos aquellos que critican si la doctora puede o no puede, en esta ocasión estará de frente una civil, una mujer, pero una mujer que estará rodeada de todas las competencias y los grupos multidisciplinarios necesarios para generar con estrategia la recuperación de los centros penales. En ese sentido, en primer lugar, nosotros necesitamos aquí, antes de contestarle su pregunta, tener bien claro los factores éticos, el factor corrupción que va de la mano con el crimen organizado, nos ha hecho muchísimo daño y ha impedido definitivamente que el problema de los centros penales esté resuelto. Son años con la misma problemática y esa problemática no ha sido resuelta porque
hemos encontrado, obviamente, confabulación de corrupción y crimen. Y eso, al final, traduce también en lo que usted decía. Se dictan órdenes desde allá para acá que cómo incide esta problemática en la seguridad ciudadana. Todos lo sabemos, desde luego. La gente quiere primero decir, ¿va a poder la doctora? Yo le diría que sí va a poder la doctora, porque en primer lugar se va a rodear de grupos multidisciplinarios y de expertos. Soy en primer lugar una persona profesional que siempre ha trabajado en forma consecutiva con muchos expertos y en este momento no va a ser el excepto. Ustedes observarán cambios drásticos y progresivos, pero nunca al margen del irrespeto de derechos humanos. Quiero que lo tengan claro. La presidenta lo ha dicho en su Twitter. Vamos, y dice, a buscar ejes transversales con equidad va a desarmar, y de transparencia. la primera medida va a ser desarmar el interior de los centros penales. Mire, la gente me pregunta y me dice, vamos a desarmar, vamos a bloquear, vamos a incomunicar, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera pedirles, y yo se los digo, ahorita están pendientes también, si todos sabemos que en los centros penales hay comunicación, porque no es, Edgardo, escondido, que más de algún router nos está oyendo, ellos están esperando que les diga cuándo voy a caer yo, con quién voy a caer yo, cómo voy a caer yo, si vamos a desarmar. Pero en este momento quiero decirles más bien a las personas que están privadas de libertad que definitivamente sí vamos a trabajar en forma conjunta en el marco del respeto de derechos humanos y que vamos momentito. A recuperar. Un momentito. Usted dice, quiero decirle a los que están ahí, a los privados de libertad, que vamos a trabajar de manera conjunta. Cuando me dice de manera conjunta, ¿es usted con ellos? No, cuando le hablo de manera conjunta, en primer lugar hay que establecer una estrategia, Edgar. Sí. Una estrategia pero para poder no es que va a trabajar, cuando me dicen conjunto es con otras instituciones, o sea que usted no va a estar sola, que es lo que me ha dicho, pero no es que va a trabajar en conjunto, como que se va a ir a poner de acuerdo con ellos a ver cómo resuelven el problema. No, nadie hace negocios con delincuentes. Eso hay que tenerlo claro. En este caso, sí, nosotros sabemos que dentro de las cárceles hay criminalidad organizada. ¿Cómo me voy a ir a sentar yo a negociar? Eso es el absurdo más grande que puede haber. Sin embargo, lo que sí le puedo decir categóricamente es que iríamos con fuerza a desarticular lo que esté mal. Y eso es tal vez la mano dura a la que nos estamos refiriendo. Es decir, el impacto que va a tener la lucha contra la criminalidad organizada. Doctora, ¿ha estimado usted con este comité interinstitucional que la va a apoyar en este proceso un tiempo en el cual usted va a empezar a ver los primeros resultados? ¿O que la población? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál sería ese tiempo, doctora, en que la población... Tenemos medidas a corto y a mediano, ¿verdad? Y también a largo plazo. Sin embargo, nosotros usted puede decir esta noche, en 2 meses usted verá los resultados de esta intervención. Yo no quiero, mire, por eso yo no quisiera decirle tiempos, porque en primer lugar, mire, no pudimos salir por dificultades técnicas, ¿cuándo fue? El viernes. Y lo primero que los medios de comunicación titulan es incumplimiento. Yo les diría, ayúdenos mejor a trabajar, que la prensa nos ayude y nos impulse el trabajo, porque lo primero que se necesita para intervenir un tema tan grave como este es tener honradez, no ser corrupto y saber plenamente hacia dónde vamos. Y dirían algunos, la doctora Villanueva no tiene ni idea de qué son las cárceles. Yo les diría que nadie es todólogo, licenciado Melgar, pero se necesita tener claramente visión profesional para destacar que este trabajo de recuperación de las cárceles es un trabajo de todos. Y el gobierno está haciendo en este momento sus movimientos y hemos dicho, bueno, ya se puso del todo liderando a los militares. No estamos del todo satisfechos. Ya se puso un director
o un jefe del Instituto Penitenciario Policía. Está avanzando el proceso. Ahora vamos con la visión, obviamente también, de una subsecretaria de Seguridad, que es una civil y que es una mujer, y que es una mujer claramente declarada hacia lo que es lícito y el respeto de derechos humanos, pero también vamos a trabajar con un esfuerzo enorme para desarticular lo que es el crimen organizado. Igualmente, trabajar con el objeto de encontrar lo que se busca, una gobernanza, una gestión, y además, que yo creo que la gente, mire, la gente critica en este país y critica, licenciado Melgar, y dicen, no va a poder, sí va a poder, y yo les diría, primero hay que tener valor, y los valores y los principios éticos y profesionales de cada persona están formados desde casa. De alguna manera, cuando yo entré a trabajar y a apoyar a este gobierno, dije que cualquier asignación que se me diera la iba a atender, y la estoy atendiendo. Y yo quiero que sepan todos aquellos que yo no voy a salir con una bolsa de dinero, ni voy a recibir mojes, ni voy a permitir bajo ningún punto que la criminalidad organizada se asocie con la corrupción. Entonces, usted me diría, ¿qué vamos a hacer? Todas esas estrategias y esas líneas de trabajo las van a ir observando. El martes, por ejemplo, en la conferencia de prensa, hablaremos, licenciado Melgar, un poco sobre ellas, y hablaremos de lo que hemos encontrado. Porque en primer lugar, dice la gente, ¿y qué está haciendo la doctora? Pues yo les voy a contar que estoy haciendo un análisis de la situación, de lo que ahí estamos encontrando. Estamos también buscando la manera de que haya transparencia de fondos, auditorías. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que saber de dónde partimos. Y luego la intervención hacia adentro contra la criminalidad organizada va a ser directa hasta recuperar en su totalidad la gobernanza y la gestión. De eso depende todo esto. Pero si yo, licenciado Melgar, en primer lugar, soy una funcionaria corrupta, tengo antecedentes, tengo miedo, y lo que voy a hacer es a detenerme ahí, a pasear y a recibir dinero. ¿Por qué? Porque esas cosas han sucedido en el pasado, y yo creo que es importante que se tenga en cuenta que la gobernanza en las cárceles de Honduras se va a recuperar en un 100%. Usted me tira una pregunta y me dice, doctora, ¿mandan o no mandan? Interesante, porque fue lo primero que yo dije. ¿Mandan o no mandan? ¿Qué tanto mandan? Este no es un mensaje confrontativo, se lo digo, pero sí ya creo que es importante que todos los que van a ser veedores de este proceso se den cuenta que en esta ocasión vamos a hacer todo lo que humanamente sea posible como hondureños para recuperar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana en el eslabón o en el eje del tema carcelario. Porque si yo me voy a dedicar, licenciado Melgar, a trabajar el tema penitenciario, espero que otros se encarguen de la extorsión, que se encarguen de la delincuencia transnacional organizada, que se encarguen también del narcotráfico. También espero que otros trabajen políticas que vayan encaminados a encontrar el trabajo conjunto. Hoy me preguntaba alguien, solo se lo voy a decir, y me decía, doctora, ¿usted cree que va a trabajar una pregunta? ¿Usted cree que puede trabajar con Banadesa para ver si, perdón, con Banasupro para los alimentos? Y le dije yo, claro que sí. Voy a ver cómo están tus precios, voy a ver la calidad de los precios y vamos a trabajar juntas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver de repente, hacer análisis sobre qué es lo mejor para garantizar calidad de alimentos. Desde luego, y lo quiero expresar aquí, el martes
hablaremos mucho sobre detalles de que se pueden hacer alrededor de esto, porque la gente, mire, con la gente usted queda bien y queda mal, licenciado Melgar. Eso ya lo sabemos y eso en todos lados. Si uno les dice, si yo les digo, fíjense que voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y todo esto, ustedes ya dicen, puchica, esa doctora sí es bruta, porque entregó todo, dijo todo. Y yo, pues no voy a caer en eso. Yo creo que profesionalmente tengo una estrategia montada, clara. Y esperemos que funcione, doctora, porque aquí se ha probado de todo y nada ha funcionado, usted lo sabe. Bueno, pero yo le voy a decir algo, Edgardo. Nada ha funcionado de repente porque habían otros intereses. Sí, usted lo ha En este manifestado. caso, la doctora Villanueva va a trabajar con un equipo de personas que, además de ser correctos, van a ser personas que van a fundamentar su actuar en la no corrupción. Muy bien. Y el primero que encontremos en corrupción lo vamos a sacar. Muy bien. Y la otra cosa, cuando las cabezas de arriba, estoy hablando en este caso, mi persona, manda mensajes diferentes para abajo, va a ser una trayectoria también igual. Hay que decirlo, y lo voy a decir, la presidenta de la República ha establecido toda su confianza en mi persona, y yo no voy a ser una ciudadana que va a hacer un mal trabajo. Al contrario, estoy segura que con el apoyo de todos, porque este es un tema de país, vamos paulatinamente a recuperar el tema carcelario. Muy bien. Mire, si es que hay licenciado Melgar, hay experiencias en otros países, en Colombia, en Brasil. ¿Y cuáles serán las mejores que hay que estudiar y reproducir? Me siento plenamente contenta, porque la comunidad internacional me dice, mañana le puedo traer 10 expertos, todos los expertos que usted quiera, doctor. Y igualmente aquí en Honduras tenemos expertos que saben. Aquí será de rodearnos también de valor, rodearnos de mucha empatía, porque aquí hay que tener empatía. Nosotros no vamos a ver al privado de libertad también como desde luego un delincuente 100%, pero vamos a tener claro que tiene derechos humanos, y aquí habrá que hacer clasificaciones especiales, habrá que hacer un trabajo grande. Muy bien. Que no es fácil, Muy bien. pero tampoco es posible. Muy bien. Doctora, muchas gracias por aceptar esta comunicación y tener esta conversación con el programa, y estaremos pendientes de lo que pueda decir, evidentemente porque no lo puedo decir todo, en relación a lo que va a hacer con esta intervención. Yo le diría, licenciado Melgar, yo por ejemplo le diría a usted, me encanta usted porque mire cómo habla del Parkinson, cómo empieza a hablar de todas estas enfermedades, del COVID. Yo le diría, así como ha hecho campañas con los temas de temas importantes de salud, podemos hablar de campañas que podemos trabajar juntos con los medios de comunicación para forjar también a la población hondureña de cómo vamos a ir llegando hasta lo soñado, ¿no? Que sería la rehabilitación, Claro. la reinserción y darle seguimiento a todo esto. Muy bien. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Y vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estos temas, por supuesto que sí. Porque son temas que, como usted sabe, son heredados de tantos años y que no se van a resolver de la noche a la mañana. Muchas gracias, doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad. Vamos a un corte comercial. Doctor, ¿estamos listos para seguir conversando? Muy bien. Es el doctor Roberto Padilla, neurólogo, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Está con don Fausto Jiménez, fundador y presidente de la Asociación de Pacientes con Parkinson. Don Miguel Ángel Flores, de 70 años, paciente de Parkinson, y doña Marta Zúñiga, que nos va a contar también su testimonio esta noche. Ya volvemos. Por ejemplo, en este momento, y quiero pasar el micrófono aquí, si es posible, está acomodando David, usted es hijo de don Fausto, ¿verdad? Correcto. Sí, tenga el micrófono, por si es posible. Gracias. Muchas gracias. Hace un momento estábamos observando, y me hago un lado aquí para que la cámara lo pueda tomar, por favor, y lo conversábamos con el doctor. ¿Qué estaba haciendo usted hace un momentito? Si lo puede repetir, por favor, y explicar por qué lo hace. Claro que sí. Bien, en este caso siempre hacemos ejercicios para estimular lo que es el estiramiento de los músculos. Recordemos que en la enfermedad hay dos factores bien importantes. Primera,
el movimiento repetitivo que usted lo puede observar de la cintura para arriba, pero también tenemos un movimiento o falta de movimiento que está el músculo rígido, contraído. O sea, permítame, David, son dos cosas. Son dos cosas. Una es ese movimiento repetitivo, incontrolable, que solo se puede resolver con medicamentos y parcialmente. Correcto. Y el otro problema del Parkinson es la rigidez. O sea que en este caso, don Fausto tiene los dos problemas manifiestos en este momento. Así es. El off time, que está fuera del efecto del medicamento, que le genera ese movimiento incontrolado, pero por otro lado la rigidez de cintura para abajo. Y que ambos funcionan con el mismo medicamento, ¿verdad? Ambos se vuelve a reactivar todo con el mismo medicamento. En este caso, lo que yo siempre le ayudo a él, tratamos de hacer es ejercicios de estiramiento de las piernas, un ejercicio como para liberar un poco la tensión del músculo. ¿Y eso cada cuánto tiempo lo tiene que hacer? Doctor, ¿usted lo puede explicar mientras Javier lo hace, por favor? Bueno, lo que se ve acá realmente es un proceso de relajación. La enfermedad, el aspecto motor, que es realmente lo que condiciona hacer el diagnóstico que hace poco mencionó usted, ¿cómo se hace? El diagnóstico sigue siendo clínico, aunque hay muchos métodos complementarios, estudios de imagen, pero sigue siendo clínico. ¿Y por qué? Porque la enfermedad tiene manifestaciones, como son, lo más importante, el movimiento es lento, la enfermedad tiende a generar lentitud, cada vez los pacientes se mueven menos. Lo segundo, el paciente tiene temblor. El temblor de la enfermedad, y es un temblor más avanzado porque es en ambas extremidades. La enfermedad comienza generalmente con temblor en una extremidad, pero a medida que va avanzando se afectan las dos extremidades. Incluso a veces puede comenzar con un dedo. Exactamente, nada más con un poquito, un dedito. Pero a medida que va avanzando se afecta la mano y una extremidad completa. Pero cuando ya van pasando décadas ya afecta las dos extremidades. Pero el tercer componente, el que usted observó y menciona, el hijo de don Fausto, es la rigidez. Los pacientes se ponen rígidos y hay una situación de rigidez que es tan significativa que el paciente queda tan rígido que no se puede movilizar, queda inmóvil, como si estuviera congelado. Y eso es una situación difícil porque en ese congelamiento el paciente fácilmente también se cae, no puede moverse, queda rígido. Y es algo que completa el cuadro de la enfermedad. Entonces, esas manifestaciones son manifestaciones de la enfermedad, pero son manifestaciones motoras. Pero la enfermedad no son solo manifestaciones motoras, hay un montón de manifestaciones. Ahorita vemos que está con mucha salivación. La excesiva salivación es una de las manifestaciones no motoras de la enfermedad. Pero, por ejemplo, ese movimiento, no sé, en algún momento lo asocié, o la rigidez, Claro. En algún momento lo asocié, lo estaba pensando mientras estaba en estas entrevistas y viendo a don Fausto, y eso de la salivación, el movimiento, la rigidez, ¿puede ser porque está esta noche aquí? O sea, por alguna situación de estrés o de tensión. Eso es un disparador. Eso es un disparador que genera un mayor consumo de los pocos químicos que tienen en el cerebro. Entonces el medicamento, como ya van pasando muchos años, el medicamento rápidamente se absorbe, se metaboliza muy rápido. Y los pocos químicos que tiene en su cerebro, que el químico se llama dopamina, ya el nivel del químico baja muy rápido. Y el disparador es el factor obviamente de estrés. El estrés de la situación del programa, este programa, el estar así pendiente de que tenía que venir acá, genera que se consuma un poquito más el medicamento más rápido, se metaboliza y el químico en el cerebro baja más rápido. Pero en un día normal, ¿también sucede eso? Esto puede suceder en un día normal. En un día normal, don Fausto, Claro. ¿usted está así? ¿Sí? Todos los días, Todos los días. Todos los días. Todos los días. todo el día. Esto se mira más en etapas más avanzadas. Doña Marta es diferente porque viene comenzando con el proceso. Si quiere, pues nos puede comentar, doña Marta, cómo se siente un poquito más. ¿Cómo ha notado usted cuando comenzó su enfermedad? ¿Cómo sintió usted inicialmente? Empezó temblando la pierna, entonces me dolía toda la pierna y yo fui del neurólogo y me dijo que era una neuropatía. Entonces me hicieron una resonancia, me detectaron una hernia en la columna
Pero de ahí me detectaron, la doctora, la neuróloga, me dijo que era Parkinson porque me temblaba el brazo, porque me empezó a temblar el brazo. ¿Y le temblaba así de la nada? De la nada, de la nada. Entonces empezamos con ese medicamento de la levodopa. Ahorita no hay ningún temblor. No, Ni en brazos, ni en No. dedos, No, no, nada. ni en manos. no, a mí no me tiembla, ni yo para comer, ni nada, a mí no me tiembla. ¿Pero por qué? ¿Por el medicamento? Sí, estoy con el medicamento. Si usted no se Pero, toma ese medicamento, ¿qué pasa? tiemblo. Pero cuando tengo, por ejemplo, un problema, que me dicen de algún problema que ha sucedido en la familia, empiezo a temblar y a temblar. Como el caso de don Fausto, por ejemplo. Así es. O sea, hay situaciones familiares, Sí. situaciones, no sé, que le generan a usted esa situación incontrolable, ¿verdad? Así es. Que se manifiesta ese temblor. Pero doña Marta tiene un aspecto. El medicamento, como viene comenzando la enfermedad, el medicamento tiene un efecto más amplio, se metaboliza más lentamente, porque el cerebro todavía tiene cantidades del químico, que es la dopamina, en que no se necesita tanto el medicamento todavía, porque todavía tiene el químico. Entonces, hay un efecto más amplio y menos Sí, porque manifestación. yo tomo la mitad de la levodopa Ahí está. cada 6 horas. Ahí está. Ellos toman más dosis, los Toma. dos toman dosis mucho más altas. Muy bien. Empecé con un cuarto. Son unas dosis más pequeñas. Claro. Así es. ¿Hay alguna forma, doctor, de saber que voy a padecer de Parkinson? No existe una forma, ya que la mayoría de los pacientes se catalogan como Parkinson esporádico, o sea que no tiene o no está ligado a factores genéticos. Hay Parkinson que sí son genéticos, pero es una cantidad menor. En esos Parkinson generalmente comienzan mucho más jóvenes, 20, 25 años. Y esos pacientes sí, uno puede investigarse una relación con la genética. ¿Qué causa el Parkinson? No se conoce en sí una causa, no se sabe, pero sí se sabe varios factores de riesgo. Y usted presentó en su programa los incendios. Los incendios llevan a contaminación ambiental, a polución. Y hoy por hoy la polución es un factor de riesgo para la enfermedad de Parkinson. La exposición en las zonas rurales a plaguicidas y herbicidas se ha visto que es un factor de riesgo también para la enfermedad. El uso y abuso de comidas ultraprocesadas es un factor de riesgo. ¿Qué digo que es un factor de riesgo? Es que si yo me expongo más a ese factor, tengo más posibilidades de desarrollar la enfermedad. No es que voy a desarrollarla. ¿Cuál es el paciente con la edad más joven que tiene usted con Parkinson? El más joven ronda los 35 años al diagnóstico. 35. Yo sé que otros colegas que son neurólogos andarán con muchos pacientes que puedan tener esa edad también. 35 años. 36. ¿Usted ha diagnosticado pacientes con Claro que Parkinson sí. de Y que 35 no son años? Parkinson, que puedan tener, podríamos decir, una relación genética. Eso Doctor, es. hay muchas preguntas. Le ruego, por favor, respuestas, pero Claro que rapidísimas. Buenas noches. ¿Qué causa esta enfermedad? No se conoce hasta el momento la causa. ¿Cuándo se detecta? Se puede detectar desde muy joven a mayor edad. No sabemos exactamente el punto. ¿Cuáles son los primeros síntomas? El síntoma más importante es el lentecimiento, movimientos cada vez más lentos. Muy bien. Siempre pártame la pantalla con la pregunta y con el doctor, por favor. ¿Dónde puedo contactar al doctor? Estamos en el Seguro Social, básicamente en un hospital privado. Muy bien, muchas gracias. Vamos con más preguntas, por favor. Doctor, ¿del temblor esencial se puede pasar al Parkinson o no? Son dos formas diferentes, dos ¿Del enfermedades diferentes. temblor esencial se puede pasar al Parkinson Son dos o no? formas diferentes, dos enfermedades diferentes. Para que pase a una a otra es una cuestión extremadamente rara, pero puede ocurrir. Pero cuando es habla de rarísimo. temblor esencial, ¿cuál es el Es temblor una esencial? enfermedad genética que se puede ver en pacientes jóvenes, pero que puede desarrollarse en la adultez mayor y generalmente comienza en ambos brazos. Muy bien. Y muy jóvenes generalmente. Además de las terapias farmacológicas, ¿qué otras estrategias pueden ser útiles para los pacientes con Parkinson? Manejos no farmacológicos y son manejos neuroquirúrgicos con procedimientos que lo mismo, solo es para reducir el temblor. Y esos procedimientos son procedimientos con colocación de electroestimuladores o marcapasos. También existen procedimientos mediante la realización de ultrasonidos de alta frecuencia que se emiten una onda y queman un núcleo que hace que se evite esa situación del temblor. Esos tratamientos hasta el momento no los tenemos disponibles en nuestro país y están en desarrollo.
Saludos, licenciado Melgar. Estoy muy contento y en cada programa que realiza me hace mi corazón tan pequeño porque esa gran sensibilidad, bueno, que usted tiene para mejorar la vida de este país llevando a sus panelistas a interactuar con sus televidentes. Un abrazo. Bueno, un abrazo también por este comentario. Muchas gracias. Dios bendiga al doctor Roberto y a sus pacientes. Exigimos más apoyo del gobierno con medicamentos a los pacientes de Parkinson. Esto es prioritario en los hospitales. Definitivamente. No hay medicamentos. Es una Momentito, que lo necesidad. diga la paciente, por favor. Claro. No hay medicamentos y ahorita los estamos comprando. Y es una enfermedad cara de tratar. Carísima. Carísima. Muy cara. Carísima. Muy cara, don Miguel. Carísimo. ¿Cómo hace usted? Ahorrando. Ahorrando. Muy bien. Él sabe más que eso. Pero- Sí. Y dejando de comer de vez en cuando. Dejando de comer también. Sí, Para poder comprar los medicamentos. O sea, don Miguel, usted ha llegado a una situación que o se compra los medicamentos o come. Así es. Imagínense. Una situación difícil realmente. Igual. Igual. Igual, don Fausto. O sea, que han tenido que limitarse en muchas cosas para poder comprar los medicamentos, porque el Estado no tiene estos medicamentos. No hay medicamentos. ¿Así es? Hay un problema definitivamente, pero eso es una cuestión que a veces no solo ronda en la parte estatal, es una cuestión global, hay limitaciones. Buenas noches. ¿Qué es lo que ocasiona esta enfermedad? No se sabe en sí la causa, me gustaría tener una respuesta, pero sí mencioné factores de riesgo. Y esos factores de riesgo, ojo, los incendios, la polución ambiental. Los incendios llevan a contaminación y la polución es un factor de riesgo. Segundo, la exposición a zonas rurales con mucho plaguicida y herbicida de manera descontrolada es un factor de riesgo. Y lo tercero, el abuso de comidas ultraprocesadas, los que les gusta comer mucha comida ahí enlatada, es un factor de riesgo. Entonces, ojo, eso no es bueno. ¿Puede aparecer con el uso de drogas? Hay medicamentos que desarrollan un cuadro de parkinsonismo y sí están asociados a varios fármacos o drogas también que pueden generar eso. Eso sí es verdad. ¿Dónde está ubicada la sede de la Asociación de Parkinson? Aquí don Fausto es el fundador y presidente de esa asociación. ¿Dónde está esa asociación? Don Fausto, ¿nos lo puede decir? Pero ahorita estamos en suspenso. Solamente estamos usando ¿Está virtual? ¿Por Zoom? el Zoom. O sea, no hay una sede. Facebook. David, ¿nos ayuda, por favor? Sí, claro. Ahorita estuve en suspensión. El tema de la asociación es un tema que pues prácticamente ha costado mucho el desarrollo. La parte principal de lo que para establecer la asociación todavía no se define, no está definida. Se estuvieron reuniendo, hubieron varias reuniones, hubo reuniones donde participaron varios pacientes con Parkinson y mi papá, pues, en este caso, con la pandemia, sí tuvo que dejar un poco las reuniones por lo mismo el aislamiento que tuvimos en pandemia. Entonces, también en la... ¿Pero van a tener algún local o algo? No tenemos local, la asociación todavía está en suspenso, todavía no tenemos definido lo que es el proceso de qué seguir, qué pasos tomar para poder establecer la asociación de manera oficial. Pero sí sería, doctor, Un apoyo. un Este apoyo es para el estos objetivo, un pacientes. apoyo, Claro. un apoyo. El domingo pasado hablamos con una fundación que está comenzando también para apoyar a personas con autismo, con condición de autismo, pero en edad adulta, porque ya hay una que atiende a los menores de edad, pero no en situación adulta. Entonces, son esfuerzos que hay que apoyar, ¿verdad, doctor? Exactamente. ¿Sí? Yo creo que es importante eso. Gracias, licenciado, por darle voz a las causas. Muy bien. ¿Habría forma para que las personas con Parkinson tengan acceso a medicamentos estimulador cerebral profundo? Un descuento especial porque esas medicinas son una renta alta y fija. Además que pueden necesitar otros medicamentos, pues descuento solo hay para la tercera edad. Potenciando una asociación. Ese es el objetivo de una asociación. Al desarrollar una asociación, la asociación va a tener fondos, un reconocimiento. Al tener fondos, las mismas asociaciones con fondos tal cual pueden invertir en traer tratamientos y desarrollar procedimientos no farmacológicos como la electroestimulación o lo que se llama electroestimulación cerebral profunda. Eso es potenciar la asociación. Hay el laboratorio que nos ayuda. Compramos 2 cajas, nos dan 3.
Hay laboratorios que incluso ya nos apoyan a los pacientes de Parkinson, que incluso solamente se compran 2 cajas y ellos dan una caja adicional. Ah, qué bueno. Es un precio que está oscilando entre lo que son 1.100 lempiras a 1.300 y esto solamente le dura lapsos a mi papá en el caso de 2-3 semanas máximo. Muy bien. Bueno, permítame hacer una pausa. Qué impactante todo esto, ¿verdad? Qué impactante, ¿verdad? Duro. Sí, sí. ¿Qué ha significado para ustedes como familia esta situación, David? Es una situación que nos vamos adaptando. Principalmente nos vamos adaptando y pidiendo cobertura de Dios. Eso es definitivamente algo que va de la mano. Sin Dios no reconocemos que es todo en nuestra vida. Y mucha paciencia porque no es algo que nosotros podemos proyectar para mañana, cómo va a estar Él, para el día viernes, para el día sábado. No, nos vamos adaptando a situaciones. Hay días que se mantiene totalmente relajado, influye temas como la alimentación, como el estilo de vida que tienes, si es un estilo de vida apropiado. Ellos pasan un poco de más tiempo en on time, o sea, pasan más tranquilos en el transcurso del día y eso va variando. Cada día vamos aceptando el reto como se nos presenta. Tienes ya 20 años, su papá de estar así. 20 años. No, Un poco más, desde los 42 más, años. Un poco más, don Fausto. Sí. ¿Cómo se siente usted como hijo con su papá así? Es una situación que, como le comentaba al licenciado, pues nos hemos ido adaptando como hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, todos hijos de don Fausto, y cada uno hace una aportación diferente. Unos ayudan con el tema de la alimentación, otros ayudan con el tema del estímulo. En este caso, cuando está así, él requiere un gran esfuerzo movilizarlo. Tenemos incluso silla de rueda y todo, e incluso hemos llegado a tener accidentes, porque el riesgo más grande que presentan ellos es una caída. Son los riesgos más grandes porque obviamente no controlan, no hay un control de lo que son los movimientos motrices. Muy bien. Bueno, el último mensaje antes de ir al corte comercial. Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas felicidades por dedicar tiempo a estos programas de salud y en estas enfermedades que en realidad que la mayoría no sabe. Me gustaría saber de qué previene o proviene y cómo se desarrolla y cuáles son los síntomas. Muchas gracias a todos y a los valientes que están ahí. Son unos guerreros. Que la sangre de Cristo los proteja siempre y sigan adelante con la ayuda de Dios. Muy bien, muy bien. Así es, excelente mensaje. Segundo guerrero. ¿Mande? Solo Dios con nosotros. Así es, solo Dios con nosotros. Bueno, Así es. muy bien, muy bien. Es tremendo esto, doctor. Sí, así es, muy duro. Es una lucha, pero ante todo la lucha de los pacientes y la familia. Porque si la familia no está con los pacientes, es más difícil, realmente más difícil. ¿Esto tiene retroceso? No, es un camino sin retorno. Esto no existe todavía algo que pueda revertir el impacto final de la enfermedad. ¿Alguien le comentó que las dificultades para hablar es uno de los primeros síntomas? No, es un síntoma que se da al final. Si presenta problemas al hablar muy tempranamente, no es enfermedad de Parkinson. Hay otro grupo de enfermedades que están emparentadas con la enfermedad de Parkinson y son más graves todavía. Entonces, si aparecen síntomas de los que usted menciona y muy tempranamente, más bien son procesos mucho más graves que la enfermedad de Parkinson todavía. Y esto tiene repercusiones no solo en lo personal, sino que en lo profesional. Claro ¿verdad? que sí, claro, deteriora terriblemente. Sí. Definitivamente. O sea, no sé, por ejemplo, ¿hacían algún trabajo o hacen algún trabajo ellos actualmente? Don Miguel es ingeniero. No, ninguno. Don Fausto, Don Miguel, ahorita usted es ya- ingeniero. Sí, ya no pueden hacer su actividad. Ingeniero civil. Pero ya no hace ninguna labor. Desde 2017. Desde 2017 no está prácticamente retirado de esto, ¿verdad? Por la situación que está atravesando. El impacto de él como una persona con su empresa y todo. Sí. ya es O diferente. sea, porque después de esto es un hombre saludable, es decir, no, Así es, a pesar de esta circunstancia, así es. pero que no les impide esa productividad, ¿verdad? O sea, yo no veo Exactamente. cuando usted se cargo de un trabajo. Sí. Y puede caer uno, morir ahí. Tiene miedo se puede caer, de movilizarse, ya no puede dirigir su empresa. Entonces, Claro. un accidente, una caída, una fractura. claro. 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 Y ya ha pasado caídas. Ha pasado. Ya ha pasado. Muy bien, don Miguel. Yo también me he dado Sí, varias caídas. También se ha caído usted también en Comenzando. circunstancias y viene comenzando con esto. Imagínese. O sea, que Me tiene he esos ido, cuidados. me voy para atrás, pierdo el Imagínese. equilibrio. Bueno, ya volvemos, ya volvemos.
Bueno, estamos ya por terminar el programa. Vamos a pasar algunos de los mensajes rapiditos, doctor, para respuesta suya, si es tan amable. Hola, buenas noches. Mi madre tiene Parkinson y desde el año pasado no hay ¿cómo se llama? Levodopa. Levodopa. ¿Lo sabe, don Fausto? ¿Cómo se llama? Levodopa, carbidopa. Ahí está, mire. Ahí está. Pero espéreme, venga acá. Ahí está. Póngame a don Fausto ahí, por favor. ¿Qué medicina es esta? ¿Qué hace falta, don Fausto? Levodopa, carbidopa. Ledovopa. Levodopa. Ledovopa, ¿así se llama? Sí, levodopa, carbidopa. Levodopa. Es uno de los medicamentos esenciales, por no decir el más esencial, en el mundo. Sí, tenemos que comprar 3 cajas mensuales. 6 cajas. A veces ¿Cuántas más. compra usted, don Fausto? 6 cajas. 6 cajas, pues que dependiendo, ¿verdad? De La dosis. sí, dependiendo de la dosis, así es. La cantidad. Ajá. 3 cajas mensuales. Y no hay en el hospital escuela, y antes sí había medicamento, pero este año, desde el año pasado no hay, y mensualmente hay que gastar 3.000 lempiras. Mensualmente. 4.500. ¿Cuánto gasta usted? ¿Cuánto gasta usted, don Fausto? 4.500 4.500 mensuales mensuales. en ese medicamento. Sí, porque nos dan la tercera. Porque y con descuento de la tercera edad. No, la extra. El laboratorio de nos da la extra. Con la extra. Ajá. Una caja de... Sí, Con una caja extra. Sí, y, aún así- claro. ¿Y ese medicamento es el único que toma o toma otro? toma otro. Toma otros. O sea, hay varios. Hay varios, no solo está ese. Muchos medicamentos. Amantadina, El razagilina, otro muchos que nos quitó el medicamentos. seguro. Sí, razagilina, O pramipexol, sea, hay ¿cuánto muchos por lo menos medicamentos. más o menos mensualmente es en medicamentos para don Fausto? 7.000. 7.000 lempiras Sí. mensuales en medicamentos. No, soy prediabético. Tomo metformina. Muy bien, muy bien. Pero estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Estamos bien. Ya estoy mejorando. Estamos mejorando, muy bien. Cuando muy termine bien. el programa, Ya Va a estar mejorando bueno. la crisis. Ya está en otra. lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir el programa, don Fausto. Me nota que ya estoy mejorando. ¿Quiere volver? Sí. ¿Quiere volver a 30-30? Sí. Vaya, pues va a venir ya va para entrando. seguir hablando más sobre este tema, ¿le parece? Ok. Está ya en on time. Ya entrando en Ya, otra. tranqui. Cuando levanta las manos, ya le... Ya cuando levanta la mano. Muy bien. Excelente. Muy bien. Por eso quiero que hallar el sustituto. ¿Ah? Hallar a alguien que trabaje por la asociación. Así es. Bastante. No, pero usted tiene mucho trabajo que hacer en esa asociación y para eso estamos aquí, para que el gobierno, alguien, llame a don Fausto, llame al doctor y digan, vamos a apoyar a esa asociación y vamos a ver la manera como resolver con los problemas de los medicamentos. Bueno, felicitamos el programa. Mi pregunta, he estado observando al señor Fausto, ¿a qué se debe ese movimiento que se acelera por ratos? Lo que mencionaba, los periodos de off time de la enfermedad de Parkinson. Sí. Es la enfermedad de Parkinson. Avanzado. Esto es lo que piensa. La enfermedad de Parkinson no es solamente un pequeño temblor que así se va a quedar. Esto es lo que llega a ser la enfermedad de Parkinson. No, una y enfermedad además como que va estaba David y avanzando. ahora su hija, ¿verdad? Haciendo Esto labores es de como apoyo, pero también para relajarlo, ¿verdad? Así es. ¿Ah? Para hacer un poquito, para relajarle. En caso de la cintura para abajo, que están con rigidez, Sí. lo contrario de la cintura para arriba. Exacto, sí, para relajarlo por la misma rigidez, bueno, a veces nos toca también hacerle movimientos en las piernas cuando está acostado. Y ahorita usted observó que yo le levanté los brazos porque eso le ayuda también a que se tranquilice un poco más. Muy bien. ¿Y usted ha estado bien tranquilo, don Miguel? En on time. En on time. Todo ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien. Muy bien. Ha estado en on time, Muy bien, tranquilamente. Excelente. Bueno, hay muchas preguntas mucha gente preguntando por su teléfono, doctor. O sea, délo aquí, o sea, eso así es. Bueno, ¿Sí es? de mi teléfono me pueden contactar en el... Usted está en el Medical Center. En Honduras Medical Usted está en Center. el Medical Sí, Center. así, Doctor Roberto conocen- Padilla, neurólogo en el Medical Center. Ahí está, ¿verdad? Facilito. Muy bien, Hace muchos excelente. años. Bueno, muchas gracias por haber venido, Gracias, ¿verdad? gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias, don Fausto, a sus familiares que han estado aquí esta noche aquí. ¿Le ha gustado el programa? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente. Siempre nos Licenciado, gusta. este es... ¿Perdón? Siempre. ¿Usted mira 30-30 siempre? Siempre. ¿Todos los días ve hoy mismo? Sí. ¿Y 30-30? Vamos al tele en el sleep. ¿Ah? Sí, me duermo viendo 30-30. Bueno, excelente. Pero hoy estuvo en 30-30, mire. Ok. Muy bien, excelente. duerme, Dígame, viene doña bien, Marta, perdón. Este es un pequeño obsequio de la fundación. Muchas gracias, mire. Muchas gracias. Asociación Hondureña
de Parkinson. Qué bonita. Miren qué bonito, ¿no? Muchas gracias. Aspark. Excelente. Aquí estamos apoyando. Así es. Apoyando. Muy bien. Bueno, despedimos. Muchas gracias, doctor. A usted. Muchas gracias a la familia, don Fausto, don Miguel, doña Marta. Vamos, que Dios me los bendiga. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.